Bien, la elección que desvela a Macri e ilusiona a Cristina Kirchner. Estamos hablando de la elección de la provincia de Neuquén. Vamos a escuchar el análisis de Claudio Jacqueline, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás, Elio? Bien, muy bien. Bueno, primera elección del año. Primera elección que tiene muchos componentes para ser muy relevante en términos no solo de lo que pasa en la provincia, de lo que pasa en la nación, en la política y en la economía. ¿Y por qué? Porque ahí lo que se juega es el territorio donde el gobierno apostó fuertemente, casi te diría, las dos apuestas más fuertes en lo económico del gobierno han sido la energía y el agro. Claro. Ahí está Vaca Muerta. Ahí es donde había puesto todas sus fichas el gobierno y ahí era donde aspiraba al que el candidato radical y el candidato de Cambiemos, Horacio Pechi Quiroga, intendente de la capital, fuera el hombre a destronar a 60 años del movimiento popular neuquino en el poder. 60 años 60. llevan en el poder el movimiento popular neuquino. Exactamente. Desde entonces manejan la provincia. Gobiernos democráticos, gobiernos de facto. Siempre ha habido alguien del movimiento popular neuquino en el control real político de la provincia. ¿Qué pasó? Pasaron cosas, diría Macri, Sí. y empezaron a tener que revisar algunas políticas para Vaca Muerta. Esto cambió el escenario, y cambió tanto el escenario que hoy el que era la gran apuesta del gobierno, Quiroga, va a estar, casi te diría, medio huérfano de apoyos nacionales. Apenas ha ido el radicalismo a darle un poco de cobijo, pero nadie del gobierno nacional va. La verdad es que el gobierno nacional, a esta altura, a lo que aspira, es que el movimiento popular neuquino, con el actual gobernador a la cabeza, Omar Gutiérrez, que ha tenido muy buena relación a lo largo de estos 3 años con el gobierno de Mauricio Macri, termine ganando la elección. ¿Y por qué? Porque la gran amenaza hoy se llama Río Seco. Ramón Río Seco. Sí. Ramón Río Seco parece que estaba trayendo bastante caudal de votos, paradójicamente, a pesar de su nombre. Y ese caudal de votos que aúna a todo el peronismo, y esto es una de las provincias, una de las 11 provincias donde el peronismo terminó unificándose, kirchneristas, no kirchneristas, anti-kirchneristas, y todos los fragmentos que puede tener el panperonismo, Sí. terminaron juntos. Terminaron juntos detrás de Ramón Río Seco y de Darío Martínez, que es su candidato a vice, dos claramente diferenciados entre sí porque vienen de líneas muy diferentes, que confluyeron y que se autodefinen como los candidatos de Cristina. Se autodefinen como los candidatos de Cristina y Cristina los adoptó como los candidatos propios. Claro, es más, hasta los acompañó con un spot de campaña. Hizo un spot en donde pide que voten por ellos, Sí. que dice que saben qué hacer con la provincia para ser una provincia más justa. Esto, te diría que de ganar Río Seco, abriría un escenario muy preocupante para el gobierno. ¿Por qué? En lo político, Sí. primero porque un candidato de Cristina, Río Seco dijo, si yo gano se va a leer como un triunfo de Cristina, Sí. le da una nueva vitalidad a Cristina en sus aspiraciones, suponemos, de volver a la presidencia. Y por otro lado, también puede tener un efecto contagio muy fuerte sobre la siguiente elección del año, que es el 7 de abril, casi un mes después, en la vecina Río Negro, Claro. donde el gobierno también apuesta a un candidato oficialista que es Beretilnec, el actual gobernador Que lo acaban de acaba de habilitar, habilitar ¿no? la justicia provincial. Con lo cual, si esto pasara, empezará a generarse un clima de opinión, un impacto, una percepción de que, por un lado, el kirchnerismo tiene potencial competitivo y que el nombre de Cristina no tira tan para abajo a esta altura como se pensaba hace 6 meses. O sea que ese sería también un mensaje a nivel nacional para el peronismo, según el resultado de lo que suceda en Neuquén, lo que pueda trasladarse para el peronismo a nivel nacional. Va a empezar a ser visto como tal. Es cierto que las realidades provinciales no necesariamente después se proyectan linealmente hacia la nación, porque después hay muchas particularidades, porque hay muchos intereses y porque hay muchos candidatos con otras expectativas. De cualquier manera, sí es cierto que esto generará un fuerte impacto, va a estar todos los medios nacionales hablando de esto, por lo tanto, hoy las encuestas dicen que
Omar Gutiérrez está 5 o 6 puntos arriba, se da una paradoja que por las peleas internas históricas del movimiento popular neuquino va a aparecer un candidato que ya gastó plata en una elección como aspirante a presidente, sacando apenas unos pocos puntitos, que es Jorge Sovich, quien ya fue gobernador de la provincia, y que puede restarle votos a Gutiérrez y a Quiroga. Claro. Pero seguramente son votos que puede capitalizar el candidato de Cristina. Esto es en primer punto y es en el plano estrictamente político. ¿Por qué hay preocupación en el plano económico a nivel nacional? Por vaca muerta. Las inversiones, claro. Exactamente. ¿Cómo leerán las inversiones un triunfo de un candidato de Cristina? Exactamente, lo estás diciendo perfectamente, Elio. ¿Cómo leen? ¿Cómo van a pensar que se proyecta? Río Seco salió a decir, nosotros le garantizamos, digo, paradójicamente, dijo, le garantizamos a los inversores todo lo que el marco jurídico actual tiene, les damos seguridad jurídica. Convengamos que vaca muerta, el sector energético ha tenido vaivenes muy fuertes durante toda la gestión del kirchnerismo. Que es cierto que durante la gestión de Galucho al frente de YPF, última etapa de la de Cristina, tuvieron una reactivación. Pero es cierto que todo el sector petrolero consideró que durante muchos años, y por eso es que hubo la situación que hubo, que la Argentina no solo perdió su soberanía energética, sino que tuvo que importar miles de millones de dólares anuales en energía, porque las petroleras decían que no era conveniente. Tanto es así que hay un detalle que es muy interesante de ver, que por ejemplo, la petrolera kirchnerista por antonomasia, es decir, Oil, es decir, Cristóbal López y Fabián de Sousa, ¿sabes lo que hacía? ¿Qué? Descubrían petróleo, perforaban, descubrían petróleo y después lo cementaban, lo tapaban, porque no era rentable, decían ellos. Ellos, o sea, con todos los beneficios, que no le pagaban a la FIP y todo, escondían, lo guardaban y decían, a la espera de que haya un precio que justifique la inversión que hay que hacer para extraer petróleo. Una locura, o sea, me lo guardo para después. Me lo guardo para después. Esto lo hacían los empresarios con todos los beneficios que le daba el kirchnerismo. Imagínate todo el resto que iban a, por su cuenta, a poner en riesgo su capital real. Es decir, la historia nos favorece a los que son las grandes empresas que invierten en el sector energético. Por más que hoy Río Seco les esté diciendo, nosotros garantizamos seguridad jurídica, nosotros garantizamos el marco actual, nosotros vamos a apoyar, hay mucha inquietud. Ahora, también es cierto que ¿qué pasó? Que este gobierno, pasaron cosas, por la situación crítica del año pasado, tuvo que tomar medidas que eran retirar subsidios que tenían a la extracción de gas, que haya empresas que tenían previstas inversiones que las han congelado y que en algunos casos han revisado su plantilla de trabajadores y han puesto puestos de trabajo en riesgo. Caso es el de Techín. Totalmente. Absolutamente conocido, que está en esta situación y que entonces miran con recelo. Esto es lo que hoy está traccionando para abajo a Pechi Quiroga. Tanto es así que Pechi Quiroga dice, yo soy radical. Claro. Yo soy de Cambiemos, pero radical. Exactamente. Claro. Y entonces se da esta paradoja. El candidato oficialista de la provincia, el gobernador, que esto tiene mucho impacto, Leo, ten en cuenta que son provincias donde el empleo del Estado provincial siempre es muy fuerte, la presencia del Estado y mucho más en una provincia que el mismo signo político la ha manejado 60 años. Río Seco, por eso en su campaña dice, es un ciclo terminado, habrá que verlo, tiene mucho potencial, pero juegan solos. Y la paradoja es que quien ha tenido una política, representa una política en contra de la actividad energética, es hoy la figura que sí reconocen. O sea, ni Pechi Quiroga, ni Gutiérrez se ven como amigos del presidente, se muestran como amigos del presidente. O sea que si en el caso en que pueda ganar Gutiérrez, tampoco sería la lectura nacional un triunfo de Macri. Lo va a festejar el macrismo. Primero porque lo que se va a ver es la derrota de Cristina. O sea, así como Río Seco dice, si gana o gana Cristina, lo que se va a ver es la derrota del candidato de Cristina. Y en segundo lugar, se sabe, ha sido dicho, se han mostrado reiteradamente muy afines
Omar Gutiérrez y Mauricio Macri. De hecho, los acuerdos sindicales para desregular de alguna manera los contratos de trabajo, el sistema laboral que regía en esa región, ha sido acordado con Pereira, líder del sindicato petrolero, que responde de alguna manera al Movimiento Popular Neuquino, a Gutiérrez, y Gutiérrez son los protagonistas centrales de esos acuerdos que permitieron que explotara como explotó Vaca Muerta. Ahora está en un impasse y ahora lo que se pone en riesgo es cómo sigue la economía y cómo sigue la política a nivel provincial, pero sobre todo a nivel nacional. Bueno, se juega muchísimo entonces en esta elección en Neuquén. Este domingo yo te diría que algo que siempre nos pareció lejos y que lo vemos cerca cuando hablamos de San Martín de los Andes o esas cosas, cuando hablamos del invierno, los lugares turísticos, lo vamos a tener que mirar como mucho más cerca porque el impacto y el efecto que puede tener sobre la Argentina en términos políticos y económicos es muy fuerte. Completísimo, muchísimas gracias, Claudio. Un placer. Bien, y vamos ahora a cambiar de tema porque hoy fue un inicio de clases fallido, como ustedes ya saben. Fue el primer día de paro, un paro que convocó CETERA.